compañía de mis compañeros Talía Mina Bellido, Vázquez Delgado Carlos y Giselle Bendezú Ajalcriña, explicaremos el tema de la reforma agraria en el Perú, balance de poder, desafíos económicos y herencia. La reforma agraria en el Perú. La reforma agraria en el Perú fue un proceso de distribución de la tierra iniciado en los años de 1960 por las luchas de los campesinos y agricultores, la cual se implementó legalmente bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en 1969. Todo esto pasó mediante tres leyes de expropiación, el 56% de la superficie agrícola. Bien, ahora explicaremos unas cuantas consecuencias de todo el problema de la agricultura que se vio en el Perú en ese entonces. Primero, sabemos que provocó una reducción de las exportaciones agrícolas del 50%, es decir, una disminución de la inversión privada en el campo, al igual que una baja productividad y rentabilidad de las empresas corporativas y una mayor dependencia del Estado. Asimismo, las limitaciones y problemas de esta reforma no lograron crear un modelo sostenible y viable para el desarrollo rural. A continuación, daré pase a mi compañera Talía, que nos explicará acerca de algunas opiniones que llegamos a concluir. Ya. Ante todo, muy buenas noches, docente. Mi nombre es Talía Lisbeth Mina Bellido y yo voy a hablarles sobre lo que es las opiniones. En cuanto a las opiniones que se argumentan sobre lo que es la reforma agraria, fue beneficiosa ya que se contribuyó a mejorar las condiciones sociales y culturales de los campesinos, reconociendo su identidad, su organización y su participación política. Por otro lado, otros opinan que fue beneficiosa, ya que los perjuicios y el desarrollo, nos perjudicó en lo que es el desarrollo económico del sector agrario, provocando así una crisis de producción en la exportación, en inversiones y rentabilidad. Ante esto, el tópico surge de una siguiente pregunta controversial, que es, ¿consideras que la reforma agraria fue beneficiosa en el Perú? Doy pase a mi compañero Carlos para que pueda explicar sobre los argumentos. Buenas noches, docente. Acá nosotros nos hacemos una interrogante, una controversia, ¿no? ¿Consideras que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú? Consideramos en realidad que la reforma agraria no fue beneficiosa porque perjudicó el desarrollo económico del sector agrario. Para ilustrar esta inquietud podemos mencionar dos casos. En primer lugar, el gobierno de Fernando Belón de Terry, del año 1963 al año 1968. Por un lado, durante los primeros años de este gobierno se vivió una época notable de bonanza económica, lo que esto reflejó en la realización de una serie de grandes obras de infraestructura tendientes a mejorar la existencia dejada por sus predecesores, pero financiadas principalmente a base de créditos externos. Sin embargo, esta bonanza se vio afectada por la reforma agraria, impulsada por el gobierno militar anterior, que generó una caída del PBI, Producto Bruto Inmobiliario Agropecuario, del 3% anual, entre 1970 y 1980, una reducción de las exportaciones agrícolas del 50%. Esto causó una disminución de la inversión privada en el campo, una baja productividad y rentabilidad de las empresas cooperativas y una mayor dependencia del Estado. En segundo lugar, podemos ver el gobierno de Alan García, del año 1985 a 1990. Por un lado, este gobierno se caracterizó por una grave crisis económica que conllevó a la hiperinflación, el desabastecimiento, endeudamiento externo y el deterioro del poder adquisitivo. También afectó al sector agrario, que sufrió una caída del 4% anual en su producción, una reducción del 40% en sus exportaciones, una escasez de insumos y crédito, una pérdida de competitividad y una mayor pobreza rural.
Por ende, según lo expuesto, considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Eh, en cuanto al argumentado, es importante definir conflicto social. Se refiere a una situación en la que dos o más grupos con intereses o visiones opuestas entran en confrontación por el acceso o control de estos recursos escasos o valiosos. En el caso de la reforma agraria, los grupos en conflictos eran entre los campesinos que demandaban tierra y justicia social, los terratenientes que se resistían a perder sus privilegios y el Estado que intervenía con medidas legales o represivas. Entonces, en todo caso, nuestra compañera seguirá con la exposición, nuestra compañera Giselle. Buenas noches, continuando con la exposición. Los recursos escasos o valiosos eran la tierra, el agua, el crédito, la tecnología, el mercado y la representación política. Con el propósito de ilustrar esta situación es importante conocer un caso relevante. Según señala Paniagua en el año 2022, en el surgimiento de las guerrillas en zonas andinas que fueron afectadas por la pobreza y la opresión. Es así como las guerrillas eran grupos armados que pretendían derrocar el sistema establecido mediante la lucha armada y la movilización popular. Por un lado, las principales guerrillas que operaron en el Perú fueron el movimiento de izquierda revolucionaria, liderado por Luis de la Puente Uceda, el Ejército de Liberación Nacional, dirigido por Héctor Bejar, y el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, encabezado por Víctor Polay Campos. Por otro lado, fueron reprimidas violentamente por las Fuerzas Armadas y policiales, causando numerosas víctimas y violaciones a los derechos humanos. Por lo expuesto, considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Como conclusión del tema, tenemos que queda como evidencia que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú, ya que perjudicó el desarrollo económico del sector agrario. Además, desencadenó un conflicto social y político que derivó en violencia y autoritarismo. Es fundamental reconocer que la reforma tenía objetivos loables, como romper con las estructuras de poder arraigadas en la sociedad y dar voz a los campesinos, quienes durante mucho tiempo habían sido marginados y oprimidos. Esto sin duda representó un avance en términos de justicia social y empoderamiento de comunidades rurales. Sin embargo, como se ha argumentado, la implementación de la reforma tuvo serias consecuencias económicas que afectaron el desarrollo del sector agrario, la caída en el PBI agropecuario, la reducción de las exportaciones agrícolas y la disminución de la inversión privada en el campo son preocupantes indicadores de los desafíos que enfrentó el sector. Finalmente, este conflicto dividió a la sociedad peruana y dejó cicatrices que aún se sienten en la política y la sociedad. Gracias por su atención.